Gracias al Señor por poder estar entre vosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15. Es un texto intenso, pero también extenso. No lo vamos a leer todo, vamos a coger algunas lecturas y espero que sea suficientemente potente como para que en otro momento y con calma podáis detenidamente hacer esta lectura, que además tiene pasajes no fáciles, así que os llevará tiempo, ¿vale? Vamos a abrir nuestras Biblias entonces y leo, comenzando en el versículo primero, Primera de Corintios 15:1. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque ya os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Versículo 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos, de todos los hombres, los más dignos de lástima. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Versículo 35. Pero alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino grano desnudo, quizá de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Versículo 50. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes,
abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es el gran anuncio que aparece en la Biblia. Cristo resucitó. Si eliminamos de la Biblia este anuncio, la Biblia sería un libro más que realmente no terminaría solucionando nuestro problema personal y nuestro problema mundial, porque afecta no solamente a los seres humanos, sino a la creación entera. Pero este anuncio atraviesa la historia. Hemos leído al menos por 2 veces que Pablo utiliza la expresión conforme a las Escrituras. Y es que lo que él está escribiendo a los corintios, y hemos leído aquí en esta mañana en Madrid, forma parte del gran anuncio de Dios. Del anuncio que en un momento determinado la esperanza que este mundo necesitaba se concretaría, sería realidad, visible, palpable, de una manera tan completa, tan rotunda, que habría un antes y un después en la historia de los hombres. Y todo esto conforme a las Escrituras, porque llegó el día en que la noche quedó atrás y el alba rompe, y lo que eran tinieblas y oscuridad se convierte en luz que va en aumento como la aurora, hasta que llegue el gran día, como dice aquí, que todo sea puesto bajo sus pies. El anuncio de que devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ese anuncio queda refrendado por lo que Pablo describe que ocurrió un momento determinado en la historia del pueblo de Israel y para toda la humanidad. Y es que Cristo resucitó. No vamos a entrar en discusión, no vamos a entrar en debate. El apóstol no lo hace. Eso formaría parte de otro momento, porque lo que quiere dejar claro es esa realidad. Cristo ha resucitado y no solamente afecta al universo y al cosmos, sino que te va a afectar a ti y a mí en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de experimentar lo que es la vida que el Señor nos ha dado. Así que no os asustéis por los epígrafes y el número de los que sean, pero de lo que vamos a hablar en esta mañana es que la resurrección de Cristo reivindica la verdad del Evangelio. Todo lo que aquí se anuncia está comprometido, queda tocado, queda que no es efectivo si Cristo no hubiese resucitado. Así que su resurrección reivindica la verdad del Evangelio. También la resurrección de Cristo tiene testigos. Tiene testigos. No 1 ni 2, se pueden poner de acuerdo. No 3 ni 4, más difícil, pero también. Sino que hay testigos, hay circunstancias, hay acciones que ocurrieron y que una vez más se ponen encima de la mesa para que de una manera incontestable podamos ver que el Evangelio no es algo que se formó a hurtadillas o entre unos cuantos. Decenas, cientos de personas fueron testigos. También la resurrección de Cristo es el fundamento del Evangelio. Si quitamos la resurrección, podemos hacer muchas cosas, pero no lo que llega al alma, no lo que transforma el espíritu, no lo que da vida, porque Cristo resucitó, nosotros estamos vivos desde el punto de vista espiritual. Es el fundamento del Evangelio, versículos del 12 al 16. También la resurrección de Cristo es la garantía de la resurrección, versículos del 27 al 57. Es la garantía de la resurrección. Y por último, la resurrección de Cristo es la motivación para vivir. Ese último texto, ¿verdad?, que nos anima, que nos conforta, que nos motiva. Versículo 58. Así que
lo primero que decimos es que la resurrección de Cristo reivindica la verdad del Evangelio. No entramos en el detalle del texto, pero no podemos evitar lo que dice ese versículo 3. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo no es el que creó de una manera imaginativa el Evangelio. A veces salen noticias y se presenta a Pablo como el cerebro de toda esta operación. Pablo con una mente brillante, preparada, un hombre con recursos desde el punto de vista intelectual, capaz de diseñar todo un plan que seduciría a miles y millones de personas. Tal fue su potencia a la hora de estos temas teológicos. Pero las cosas no sucedieron así. Pablo lo dice claramente, él recibió no de otros, sino de Jesucristo mismo. Lo dice en Gálatas capítulo 1 y versículo 12. De Jesucristo recibió directamente el Evangelio y lo enseñó. Así que no es el Evangelio que él enseñaba de Pablo, sino era el Evangelio que Pablo había creído y había asumido el compromiso delante del Señor de predicarlo, de presentarlo a otro. Así que él va describiendo el Evangelio no como ocurrencias, no como puntos en un sistema teológico, sino él va presentando el Evangelio con el fundamento de los hechos, con el fundamento de las realidades que ocurrieron, con el fundamento de los testigos que están ahí y del sello de Dios que autentifica este Evangelio. Cristo murió, ahí comienza todo. No nos hubiese salvado un gran maestro, no nos hubiese salvado alguien con una ética excepcional. La realidad es que Cristo murió, dice la Escritura, y eso es el centro del Evangelio, el meollo. Sin la muerte de Cristo no sería posible todo lo que eso iba a significar para nosotros. Y no voy a entrar en cosas que conocemos. Cristo murió bajo el poder de Roma, murió crucificado, una muerte que no inventaron los romanos, pero sí que perfeccionaron muy bien. Pero el hecho fundamental es que no murió por un error judicial, no murió por un tema de envidia entre líderes religiosos que se sentían ofendidos por aquel joven maestro tan reconocido por las multitudes. Nada de esto estaba detrás. Dice el apóstol que Cristo murió por nuestros pecados. Esta es la clave. Muchas personas han muerto por causas nobles, de una manera injusta, pero han muerto por causas nobles. Incluso hay personas que han puesto su vida por otros. Pero aquí dice que Jesús murió no por una causa noble, sino por nuestros pecados. La humanidad tenía un problema no grave, sino un problema mortal. Ya veníamos en un sentido muertos a un mundo por causa de nuestros pecados. Y ese Cristo que muere por nuestros pecados lleva a cabo en la cruz una obra imposible para cualquier otro ser humano. Y es que el Padre, Dios Padre, pone sobre él, dice la Escritura, el pecado de todos nosotros. Carga sobre él el pecado de todos nosotros. En el mundo judío, este concepto lo podían entender mejor que el nuestro, porque tenían una ceremonia que llevaban a cabo una vez al año, en un día que se llamaba el Día de la Expiación, en la cual sobre un animal escogido y sin defecto y sin mancha, había una especie de transacción en la cual el pecado del pueblo se ponía sobre este animal. Ese animal era sacrificado y muerto, y ese acto era de una manera visible el mensaje de Dios que aquel pueblo, por sus pecados, necesitaba o estaba condenado a la muerte. Pero en ese acto de colocar sobre ese animal escogido el pecado del pueblo, Dios estaba poniendo un sustituto,
Obviamente esto no resolvía el problema, porque cada año había que llevar a cabo esta ceremonia. Y no era tanto, dice la Escritura, el hecho de llevar a cabo ese sacrificio lo que libraba al pueblo de los pecados, sino la fe en que Dios estaba detrás. Y al año que viene otra vez, y al año que viene otra vez, y al año que viene otra vez. Pero el pueblo estaba preparado para saber que en un momento determinado, uno que se presentaría como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ya nos encajan las piezas, ¿verdad? Muchos corderos cada año a lo largo de siglos, cientos, miles, cada año. Y por fin se dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice en el libro de los Hebreos, una vez y para siempre. Es que Cristo vino para morir por nuestros pecados, una vez y para siempre. No se repite eso. Lamentamos ese error tan grave que afecta a la persona del Señor que algunos promueven y viven una y otra vez. Pero es una vez y para siempre. Lo que se pueda llevar a cabo en lo que se llama una misa no tiene ningún valor. No muere una y otra vez, no muere una y otra vez. Eso lo experimentaron los judíos durante siglos, pero cuando viene Cristo y entra en el santuario y lleva a cabo el sacrificio perfecto una vez y para siempre. Y Pablo dice, no solamente Cristo murió, sino que murió por nuestros pecados, sustituyéndonos a nosotros. Dice Jesús mismo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y muchos más textos bíblicos podríamos estar diciendo en esta noche, o en esta tarde, mañana. Murió por nuestros pecados. Porque miras, el pecado no es un tema menor. El pecado no es una debilidad, no es una carencia, no es una falta, no es una pequeña cosa. A los ojos de Dios el pecado es suficiente y tiene la entidad suficiente como para impedir la comunión con Él. Del mismo modo que un poco de levadura leuda toda la masa, un pecado corta de raíz cualquier opción y posibilidad de tener comunión con Dios, de ser y vivir como lo que Dios quería que fuésemos y viviésemos. Así que no se arregla con una disculpa. Incluso notad cómo nos cuesta pedir perdón. Decimos, lo siento. No. Cristo murió por nuestros pecados, porque nuestros pecados es un tema realmente serio y profundo. Necesitamos desesperadamente un Salvador que muriese en la cruz por nuestros pecados, entre otras cosas, porque si ya murió por nuestros pecados, el perdón es una realidad para nosotros, si nos acercamos a Él. Y lo que haya sido nuestra vida, en Cristo somos una nueva creación. A lo mejor hay consecuencias que tendremos que arrastrar, pero consecuencias no es pecado. Consecuencias forma parte de una dinámica que el pecado ha llevado a cabo. Pero este Dios que perdona pone delante de nosotros en este pasaje la realidad de que un día incluso nosotros mismos experimentaremos la sanidad completa, la restauración completa. Cosa grande, ¿verdad? Es esta del Evangelio. Murió por nuestros pecados, fue sepultado. Solamente se entierran a los que están muertos. Fue sepultado, dice la Escritura. Y no solo esto, que fue sepultado, sino porque hubiese muerto, sino porque tenían que cumplirse las Escrituras. Notamos una y otra vez qué importancia tiene el texto bíblico como tal, ¿verdad? Y cómo el Señor reivindica a aquellos que hablaron en su nombre cuando su generación ni les hacía caso.
Ahí estaban los profetas predicando. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y Dios viene y dice, ahí está el que habló en mi nombre. Conforme a la Escritura, lo que él dijo se está cumpliendo. Y así podríamos hacer un recorrido por los profetas del Antiguo Testamento. Y llegamos a esa parte, dice, y resucitó, y resucitó. De haber ocurrido lo que hemos dicho hasta aquí, sin la resurrección, siempre cabría un punto de duda. Muy bien, la deuda queda pagada, ya no hay un debe, pero ¿dónde está el recibo? ¿Dónde está el recibo que dice que la deuda está pagada? ¿Dónde está el recibo que de una manera poderosa, ante quien quiera decir algo, le podemos tapar la boca? ¿Dónde está el recibo que permite vivir con una esperanza real? El hecho de decir que hizo esto por mí, pero está en el sepulcro, ¿hubiese sido el recibo? No, el recibo es una tumba vacía. El recibo es el poder de Dios obrando en la persona de Jesús, porque aunque cargó con nuestros pecados, no porque Él fuese un pecador, no porque Él cometiese algo que se atrajo la ira de Dios. El mensaje del Evangelio es que Jesús tomó nuestros pecados, cargó sobre sí con nuestra culpa, permaneció y fue santo, perfecto. Tuvo que experimentar el quebranto y el dolor, la separación del Padre. Fue muerto, fue sepultado, pero al tercer día resucitó, porque resucitó al tercer día. Él lo había dicho, derribad este templo y en 3 días será reedificado. Pero también lo habían dicho las Escrituras. Cosa grande, ¿verdad?, es el Evangelio. No llegó de la nada, no surgió de unas mentes brillantes en un momento determinado, sino que viene de Dios mismo. Desde antes que este mundo fuese, ya en la eternidad, dice la Escritura que el Cordero había sido inmolado. Así que lo que se lleva a cabo en el terreno físico no es más que lo que ya se había llevado a cabo en el orden espiritual. Pero la resurrección de Cristo tiene testigos. Tiene testigos. No uno ni dos. Esa lista no es la lista de apariciones de Jesús. Hay unas 11 que están registradas. Aquí aparecen 6 solamente. Y aunque solo sea por encima, para que nos demos cuenta la manera en que el Cristo resucitado no comienza una etapa desconectado de lo que había sido su ministerio y las personas con las que había estado. Así que vemos a Cristo resucitado que se presenta, dice Pablo, a Cefas, a Pedro, aquel que está necesitado ¿de qué? ¿De qué está necesitado Pedro? Que ha negado al Señor 3 veces, que ha salido llorando de aquel patio donde personas le habían acusado y él una y otra vez niega. Y sale llorando, triste, abatido, el campeón de los discípulos, convertido en el que niega una y otra vez a su Señor. Cuánto abatimiento, cuánta tristeza. Cómo ponerse frente a los demás sin sentirse señalado, aunque no le digan nada. A fin de cuentas, todos huyeron. Ninguno se mantuvo en pie. Pero el Señor aparece. Aparece para traer en aquella playa de la resurrección consuelo, restauración y una comisión. Cuida, apacienta, pastorea. Es el Señor que se presenta delante de los 12 de una manera que no me digáis cómo lo hace, pero allí están encerrados a cal y canto y el Señor aparece en medio de ellos y el mensaje que está detrás es: nada ni nadie puede impedir mi presencia, nada ni nadie puede impedir que yo esté contigo. Los muros más grandes o las cárceles más profundas y oscuras no pueden impedir
que yo me haga presente a vosotros. Y no ocurre así en la vida. Puede que no haya muros físicos, pero tantas veces podemos sentirnos en esa soledad terrible, pero el Señor dice, mira, si pude hacerlo de aquella manera, ¿cómo no lo puedo hacer así contigo? Así que se presenta delante de esos 12 a más de 500 a la vez, 500. Nos gustaría ser aquí 500 esta mañana, pero estamos lejos de ser 500. Y aún viven. Habría que ser un temerario para en los tiempos en que Pablo escribe esta carta, apelar a que sigue habiendo testigos vivos. Porque hoy no hay aviones, pero la gente viajaba y las noticias viajaban y los textos de los apóstoles viajaban. Y se atreve a decir que algunos viven. Sí, algunos vivían. Porque lo que narra es un hecho real, visible, comprobable. Y allí había 500 personas. No es un puñado de almas autoengañadas. Son cientos de personas que vieron al Cristo resucitado con sus propios ojos, le escucharon. Allí estaba aquel que había vencido la muerte. Desde luego, no voy a negar que se han generado muchas teorías, ¿verdad? De que solo se desmayó y luego el frío de la tumba lo revivió. De que murió, pero su cuerpo fue robado. De que nada de eso ocurrió, pero hubo una alucinación en sus seguidores y mirad dónde ha llegado el cristianismo. Cuando nos acercamos a los evangelios como documentos históricos que son, la verdad es que hay que tener mucha fe para creerse esas teorías y quedarse tranquilo. Yo no me quedaría tranquilo, porque Pablo en este capítulo toca a fondo cuestiones vitales. Y la realidad de que Cristo resucitó, que comió con los discípulos, los consoló, les dio instrucciones, les mandó la comisión de ir a predicar el Evangelio, les ordenó quedarse en Jerusalén hasta que llegara el Espíritu Santo, amplió su enseñanza. Todo esto había ocurrido de una forma tan real que los hombres y mujeres afectados por el Cristo resucitado en su vida tienen un antes y un después. Así que los testigos de la resurrección y como último testigo, como a un abortivo, dice Pablo, se me apareció a mí, siguen hoy diciendo la verdad de lo que ocurrió. ¿Sabéis lo importante de un testigo? Que siempre diga lo mismo. Un testigo que cambia las versiones, un testigo que los detalles se le escapan, esas son versiones aprendidas. La realidad de un testigo está en que una y otra vez dice lo mismo. Y nosotros, dice el apóstol Juan al final ya de su vida, casi lo que hemos visto y oído, lo que han palpado nuestras manos, visto nuestros ojos, oído nuestros oídos, esto es lo que os transmitimos. También decir que la resurrección de Cristo es el fundamento del Evangelio. Ay, si Cristo no ha resucitado, ¿qué hacemos aquí? Con el fresquito que se está ahí afuera, ¿verdad? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos privándonos de cosas? ¿Qué hacemos negándonos a nosotros mismos en determinadas ocasiones? ¿Qué hacemos anteponiendo a otros que no se lo merecen por delante nuestra? Pues hacemos el tonto, hacemos el primo. Si Cristo no ha resucitado, realmente somos dignos de la conmiseración de los demás. Vaya el pobre no se ha enterado. Si Cristo no ha resucitado, dice Pablo, seguimos en problemas muy serios, que no solamente es que vivamos como tontos, que no nos hemos enterado, así viven muchos. El problema es que lo fundamental que necesitábamos seguiría sin arreglar.
que nuestros pecados seguirían ahí, que la esperanza de poder acercarnos a Dios, de poder estar con el Señor mismo, sería inalcanzable. La barrera seguiría en medio como separación entre Dios y nosotros. Así que Cristo resucitó es algo fundamental, es el fundamento del Evangelio. Así que para nosotros, nos unimos a Pablo, nuestra fe no es vana, no está vacía, no es algo inventado. Lo que Pablo está describiendo aquí es la vida de un creyente que chequea a fondo, y si ocurriese esto, sería terrible. Pero ¿cómo acaba toda esa sección? En el versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Cristo ha resucitado. No, hermanos y hermanas, la nuestra no es una broma lamentable. No es un error del que uno se va a enterar en el momento final de su vida, cuando por delante no tenga nada. Pablo dice, Cristo ha resucitado. Y si alguien no cree que Cristo ha resucitado de entre los muertos, tal como la Biblia lo afirma, ese alguien no puede llamarse cristiano. Porque precisamente el fundamento del cristianismo es la resurrección de Cristo. No es la parafernalia, no es todo lo que podamos llevar a cabo, no, es la resurrección de Cristo. ¿La crees o no la crees? Pablo dice que es las primicias. Había una fiesta como tantas que tenían, en la cual en un momento determinado, cuando se iba a comenzar la cosecha, esos primeros frutos, esas primeras espigas de trigo, eran recogidas y eran llevadas y presentadas a Dios como ofrenda. ¿Y qué estaba diciendo eso? Dice, mira, tengo cosecha. Y la prueba de que tengo cosecha es que aquí tengo los primeros frutos. Estos son los primeros. Detrás viene lo grande. Y yo te agradezco esto primero que me has hecho crecer ahí en el campo, las primicias. Pues a efectos de la humanidad como cosecha, Cristo resucitado, dice la Biblia, es el primero. Pero detrás de él, la cosecha. Es primicia de los que durmieron. Y notad incluso el uso de esa palabra durmieron. ¿Verdad que quita fuerza a lo que es estar muerto? Durmieron. Porque ese cuerpo tendrá un despertar. Ese cuerpo tendrá un llamado de Dios. Ese cuerpo tendrá una transformación. Se encuentre como se encuentre. O Dios es Dios o no lo es. Y si Dios es Dios, te hayan comido los leones, hayas sido por medio del fuego, te hayas hecho convertido en polvo, Dios es Dios y Él genera de donde no hay, que haya. Y Cristo, dice la Escritura, es nuestras primicias. Y creo que el tiempo, no sé si se me ha ido, así que voy a correr un poco más. Dice que hemos dicho en el punto 4, versículos del 27 al 57, es la garantía de nuestra resurrección. El problema de los corintios no era que Cristo hubiese o no resucitado. El problema de los corintios es, ¿y nosotros? Como los tesalonicenses, ¿verdad? ¿Qué pasa con los que han muerto? Y es que la muerte es nuestro enemigo. Y Pablo señala en estos textos que la muerte entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y que en Adán todos mueren. ¿Y qué hace el enemigo del ser humano? Mata, destruye, derriba, arranca. Y cuando la muerte llega, convierte en ruina lo que era belleza. Convierte en ceniza lo que era una obra admirable. Y aquello que se admiraba también se convierte en decrepitud.
Y muchos dicen, ahí termina todo. Es el final. Hace poco alguien decía, no, luego de muerto no hay nada. Sí, claro, he ido a preguntarle a un muerto. Pregúntale a un resucitado. Acércate a Cristo. Acércate a la Escritura. Ah, no, es que yo eso no, amigo, pues estás en un pozo equivocado y en una fuente equivocada. Dice, hemos dicho que es la muerte de Cristo, es el fundamento del Evangelio, es la garantía de la resurrección. Porque Cristo vive, nosotros vivimos. Porque Cristo resucitó, nosotros resucitaremos un día. Y es que hechos a imagen y semejanza de Dios, las cosas no podían quedar solamente en un frío sepulcro. Hechos a imagen y semejanza de Dios, Dios mismo ha querido manifestar su poder obrando para resurrección. Resurrección para vida eterna, también resurrección para muerte eterna. Y es que la individualidad no la vamos a perder, la singularidad no la vamos a perder. Uno tiene preguntas. ¿Y cómo será? ¿Y cómo seré? ¿Llevaré gafas? Me temo que no. O mejor, sin temerme, no. Seremos con un cuerpo tal como Dios quería que tuviésemos, sin efectos y consecuencias del pecado. Así que alégrate. Lo que pasa es que no va a haber concursos ni de Miss Mundo ni de Mister Universo, porque todos estaremos en plenitud en ese cuerpo de resurrección, dice la Escritura. Serán cuerpos espirituales, porque no podemos aplicar la misma medida física a lo espiritual. Y ahí hemos leído, ¿cómo resucitarán? Pues lo que siembras no llega a tener vida si no muere y nacerá espiritual con la obra de Dios. Nos conoceremos, pero trascenderemos lo que han sido tristezas, penas y todo lo que nos ha subyugado en esta tierra, porque tendremos delante nuestra aquel que nos ha dado el ser, la vida, el Señor mismo. Por eso Pablo decía, morir y estar con Cristo, pero estar con Cristo con un cuerpo resucitado, qué gloria grande el Señor tiene para nosotros. Esto corruptible un día se llenará de incorrupción. Y ya terminamos. Siento que he ido muy aprisa y siento que he ido muy lento. Pero la resurrección de Cristo es la motivación para vivir. Esto no es un debate teológico. Esto no es querer convencer a alguien de lo que no quiere creer. Pablo está escribiendo para que aquellos creyentes consideren este hecho fundamental como la motivación para su vida. Por tanto, dice el último texto, mis amados hermanos, estad firmes, constante, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y dice en otra parte que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El hecho de saber que Cristo resucitó tiene que ser suficiente para trascender el egoísmo personal, dejarse llevar por un mundo que busca seducir a los hijos de Dios. Debe ser suficiente para poner delante de nosotros una y otra vez, aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo te puedo servir? Y sobre todo es para tener nuestra vista puesta delante.
¿En qué punto estás? ¿Crees en la resurrección de Cristo? ¿O realmente no crees en la resurrección de Cristo? Hoy es el día. Hoy es el día para acercarte y contemplar una tumba vacía. Hoy es el día para acercarte y contemplar una cruz en la cual tus pecados han sido clavados y pagados por Cristo. Y ahí está el recibo, el Cristo resucitado. Hoy es el día también de levantarnos, a lo mejor de nuestra pasividad, de nuestra comodidad, y decirle, Señor, quiero hacer mía esta realidad, de estar firme, de ser constante, de abundar en tu obra. Y abundar quiere decir hacer más, ¿verdad? Pero no hacer por hacer. Eso se lo dejamos a los activistas. Sino queremos abundar en obras que dice que el Señor ha preparado de antemano para que anduviésemos en ella, que glorifiquen a nuestro Padre, que honren a nuestro Señor, que edifiquen a la iglesia del Señor. Así que nuestro trabajo no es en vano, pero delante tenemos que tener una y otra vez esa visión del Cristo resucitado, que permite que aun cuando las piedras estaban llegando a aquel Esteban y finalmente murió apedreado, aun en esas circunstancias, Esteban vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado en gloria y poder. Que el Señor nos ayude para que así sea, y bendito sea su nombre. Amén.